Bueno, empezamos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre las velas japonesas. Mi nombre es Cristian, soy analista técnico profesional y trader de Forex Million. Y bueno, vamos, como hemos dicho, a plantear un poco lo que es el tema muy importante, yo creo que son las velas, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de gente que entra, ¿no?, a los mercados financieros y no tiene el conocimiento, ¿no?, pues se guía por el tema de las velas. Por lo tanto, las velas nos dan muchísima información y son las que crean las tendencias y las distintas importancias, ¿no? Como por ejemplo, ¿vale? Los máximos, los mínimos, las aperturas y cierres están formados y por velas y lógicamente son estas velas las que nos da esa importancia o esa información, ¿no? Pero si nos detenemos un poco más, ¿no?, y las estudiamos, ¿no?, por decir estos dibujos, ¿no?, estas formaciones, ¿no?, de velas, pueden repetirse, ¿vale? Y siempre bajo la probabilidad suelen aportarnos una información adicional, ¿vale? Y depende, ¿no?, donde estén, ¿no?, por decir de una manera, ¿no? Es decir, los factores, ¿no?, que son fuerte, ¿no?, fuerza de la tendencia, perfección del patrón, resistencia a soportes, ¿no? Y depende de dónde estén posicionadas esas velas, no nos dan una probabilidad mayor o menor, ¿no?, al movimiento del mercado, ¿no? Entonces, la importancia también es la división de las velas, ¿no? Hay tres tipos de velas, por decir de una manera, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Y luego se puede profundizar, ¿no? Pero lo primero son las velas de indecisión, luego están las velas de sombra superior y alargada y velas de sombra inferior alargada. Y los factores son la fuerza de la tendencia precedente, o sea, la que manda, la perfección del patrón, la resistencia, los soportes, alguna media móvil, ¿no?, que podamos encontrar en el recorrido y cercanía de situación de estas zonas de resistencia o soporte, ¿no?, según donde se estén acercando dichas velas, ¿no? Entonces también importa e influye el tamaño, ¿vale? Que tendremos que saber diferenciar cuando el tamaño de una vela en concreto nos está aportando una información o cuando se trata simplemente de una vela normal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las variaciones propias del mercado, ¿vale? ¿No? Ocurre, ¿no? Ya tengan sombras, ¿no? Tenderemos a identificar cuando las sombras son más destacables frente a otras que han habido anteriormente y cuando estas propias, ¿no?, sombras, hablamos, tienen una variación normal, ¿no?, o que no son normal dentro del mercado. Por lo tanto, tendremos esa información. Entonces, vamos a hablar ahora de las velas de cuerpos pequeños y sombras pequeñas, ¿vale? Entonces, estas velas, ¿vale?, como vemos, están aquí representadas en un dibujo, las veréis mucho, ¿no?, en el gráfico. Entonces, estas velas lo que nos indican a nosotros, ¿vale?, es una indecisión, ¿no? Entonces, yo opino una cosa, ¿no?, que ahora cuando hagamos la explicación os la voy a decir y la vais a entender. Entonces, estas velas nos están informando de la existencia de una pequeña variación de los precios, ¿no? Entonces, nosotros la interpretamos como dudas o que el mercado está indeciso, que no sabe ni si ir al alza ni si ir a la baja. Entonces, donde se forman este tipo de velas nos va a dar una información más fiable o menos fiable. Por ejemplo, si aparecen en un máximo o en un mínimo, ¿vale?, que os lo voy a dibujar aquí para que sepáis, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿vale? Mira, ¿vale? Si esto es un gráfico, fijaros, lo verde son mínimos y lo azul son máximos, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, si aparecen en máximos, que son azules, y en mínimos, que son verdes, de un recorrido, ya sea alcista o bajista, podría estar avisándonos de la existencia de dudas en la continuidad del recorrido. ¿Qué quiere decir? Que si aparecen aquí cerca, una de estas velas, nos quiere decir que hay duda en el mercado de si va a seguir al alza o va a seguir a la baja. Por lo tanto, puede ser eso que mucha gente pregunta. ¿Y yo cuándo sé cuándo cambia una tendencia o cuándo entrar? Esto nos da una pista, ¿no? Es decir, cuando yo vea una zona de soporte o resistencia y encima está en un máximo y me salen estas velas, ojo, yo tengo que estar atento. No quiere decir que entre, ¿vale? Que muchos confundís. Una cosa es entrar y otra cosa es estar atento, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, envío algunas señales en el grupo VIP o en el grupo Premium de Forex Million, envío una captura de pantalla
y explico, hay que estar atento. No significa que entréis, hay que estar atento, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que estar atento por si rebota o por si rompe, ¿vale? Entonces, si nos salen estas velas, no nos quiere decir una continuidad bueno, una continuidad, ¿no? Que tiene dudas a la hora de continuar, o sea, que no creemos que siga subiendo en ese máximo o que no siga bajando en ese mínimo. Por lo tanto, es algo que tener muy presente, ¿vale? O sea, recordar sobre todo esta palabra. Hay que estar pendiente, no hay que entrar, ¿vale? Porque, como hemos dicho, ¿no? Sé que me reitero mucho, pero es algo que hay que hacer hincapié porque si no confunden, ¿no? Entrar en una orden a tener lo que se dice un chequeo, ¿no? Antes de ver. Entonces, eso se traduce de una manera, ¿no? Es saber leer el mercado y saber ejecutar una orden. Por lo tanto, viene relacionado lo que dijimos ayer, toma de decisiones, ¿vale? Porque si repasamos lo de ayer, ¿vale? Así de simple, un canal, ¿vale? Como vemos aquí, un canal. Entonces, si vemos una tendencia alcista, ¿vale? Que es un canal alcista, la única manera para entrar bien en los canales son mirando los mínimos decrecientes. Cuando tú entras aquí, por la media, ¿vale? Es cuando la lías. Porque ahora vemos esto así, pero realmente como vosotros operáis intradía, no diario, ni semanal, ¿no? Entonces, eso hay fluctuaciones, o sea, esa subida va haciendo así, ¿no? Entonces, cuando vosotros entráis aquí, hay un mareo increíble. Por lo tanto, es cuando la gente pierde dinero. Fíjate lo básico, en base a la tendencia, todo a favor de la tendencia, hasta que veamos algo parecido a esto en un máximo, que si yo lo miro en semanal será igual que a lo mejor este máximo del mes pasado. Por lo tanto, es donde a mí me interesa ver estas velas. Aquí las veré mucho, porque está lleno de soportes y resistencias, si lo miro en una hora, pero si hago largos, esto me da mucha más información que en un corto periodo de tiempo. O sea, es algo que tenéis que tener muy, muy presente, ¿vale? Por eso me vuelvo a reiterar. Cuando vemos esto en un máximo o en un mínimo, ojo al mercado. Miramos el mercado bien y vemos cuándo tenemos que entrar o cuándo no. Cuando se ha rechazado en base a estas velas o cuando es superado en base a una vela pues de mayor consistencia, lógicamente. ¿Vale? Esto por una parte. ¿Vale? Entonces, si el recorrido de las velas se forma por debajo de una resistencia o media importante, no ganará fiabilidad. ¿Vale? Es decir, existen dudas en la capacidad de superar esta resistencia. Del mismo modo, si el recorrido es bajista, se forman estas velas justo por encima de un soporte media mol, podríamos interpretar que el mercado no tiene claro si perder tal resistencia o media y continuar con la corrección y rebotar. ¿Vale? Cuando nosotros vemos sobre todo esta vela, ¿vale? Que os la voy a señalar, ¿no? Que tengo un vídeo en YouTube especializado en esta vela. Cuando vemos esta vela cerca de un soporte, una resistencia, la mayoría de veces, pero la gran mayoría, hace un rebote. Por lo tanto, lo que habíamos dicho aquí, ¿vale? Depende en qué lugar se formen, nos dará una información más fiable, ¿vale? O sea, hay que tener presente. Y estas velas se llaman velas de cuerpo pequeño o de indecisión, ¿vale? Muy atentos a estas velas, chicos. Ahora, velas de sombra superior alargadas. No son aquellas donde el tamaño de su cuerpo, ¿vale? El tamaño de su cuerpo es significativamente más pequeño que las velas precedentes, ¿vale? O sea, hay una cosa, ¿vale? Que si yo miro una vela, ¿vale? Los que algunos ya lo sabéis, otros no. Esto que deja aquí, ¿vale? Esto se llama pabilo, ¿vale? Cuando hablo de velas, no precedentes significa las otras, ¿no? Pero cuando yo me digo el cuerpo, ¿vale? O sea, un cuerpo es el relleno, ¿no? Que decimos y lo sobrante es el pabilo, ¿vale? Eso es algo que tenéis que saber, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dicen es cuando las sombras, o sea, el pabilo es mayor que el cuerpo, ¿vale? Entonces, el tamaño de su sombra inferior también será pequeño, pero a velas que su sombra superior sea muy destacada, ¿vale? Que su cuerpo. Entonces, eso puede ser moderado, ¿no? Pero debemos entender que cuanto más pequeño sea el cuerpo, ya sea del color que sea, ¿no?
el patrón ganará más fiabilidad. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿de qué nos está avisando este tipo de vela, no? De un posible agotamiento de la fuerza, ¿no? Si es compradora, por ejemplo, y por ejemplo, muchas veces, ¿no? Como vemos, ¿no? Que son velas, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? No vemos velas así, ¿no? Que tienen como una lateralidad, pero muy fugaces, ¿no? Entonces, las vemos bastante en rango, ¿no? O en una pequeña acumulación, ya sea alcista o bajista. Entonces, esto lo que me está queriendo decir es que está perdiendo fuerza, ¿vale? Se está agotando la fuerza de ese impulso, ya, no porque está en un máximo o porque realmente simplemente el precio se está desinflando, ¿no? Entonces, ante la aparición de la fuerza vendedora, ¿no? Cerramos en precios, ¿no? Si estamos hablando de alcistas, entonces, la probabilidad lo que nos dice que la fuerza vendedora suele encontrar continuidad en las velas siguientes, pero todo dependerá del contexto técnico y del tamaño de la sombra del recorrido. Cuanta más pabilo tenga, más fiabilidad nos da a la hora de su continuidad o de no tenerla. Entonces, si yo, por ejemplo, veo una vela así, entonces quiere decir que esta vela tiene un cuerpo grande y tiene, por lo tanto, mucha fuerza. Si yo veo una vela así, ¿vale? Por ejemplo, y aparte la veo con un pabilo así, quiere decir que esta vela tiene muy poca fuerza, porque comparo el pabilo y es superior el pabilo que lo otro, ¿no? Entonces, como funciona la bolsa, ¿no? Que son, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Las cruces, ¿no? Bueno, las X que voy a pintar, ¿vale? Contra redondas, ¿no? Entonces las X son los toros, ¿no? Que suben y las redondas son los osos, que es lo que baja, ¿no? Entonces, esto es la bolsa, ¿no? Realmente como está interpretada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por decirlo de una manera, ¿no? Cuando vemos una vela alcista, ¿no? Significa que esto está lleno de toros y esto está lleno de osos, ¿vale? Pues si yo veo esto, significa que los osos han vencido a estos toros. Pero si yo veo esto y es alcista, significa que los toros han vencido a los osos, por lo tanto va a seguir, tiene gran probabilidad de seguir alcista. Entonces, cuando yo veo como las anteriores, algo así, que es igual, pues lo que veo que está indeciso. Entonces, tienen, ¿no? Compradores y vendedores como lo mismo, ¿no? Entonces, hay indecisión, ¿no? Pero en este caso es lo que habíamos contado. Entonces, aquí está el caso, ¿no? Digamos, ilustrado, ¿no? Que vemos una tendencia alcista, una pequeña consolidación, como vemos, con pabilos bastante altos. Entonces, esto lo que hace es dar la fiabilidad, ¿no? Por ejemplo, si esto fuese un máximo, nos da la fiabilidad de que se va a desinflar el precio, porque ya no tiene esa fuerza, esos impulsos, ¿no? Vemos ¿no? Vemos ¿no? Una gran decadencia. Entonces, como hemos dicho, ¿no? El lugar ideal de estas velas, ¿no? Es que tengan más relevancia y fiabilidad, ¿vale? Cuando están en una zona de máximos. Entonces, a efectos de operación, ¿no? A efectos de poner la orden, ¿no? Pueden resultar un buen argumento, ¿vale? A la hora de que yo siempre os digo, tenéis que llevar un registro de todas esas operaciones, pues es aquí. Entonces, para cerrar posiciones alcistas y ponernos en guardia ante la posibilidad de abrir, ¿no? Por ejemplo, un scalping o un corto en venta, ¿no? Para este fin, ¿no? Una forma de ganar fiabilidad sería definir el mínimo de la vela como precio de entrada, venta, y el máximo como zona de stop, ¿vale? A la hora de yo hacer un scalping. ¿Entendéis lo que os quiero decir o no? Si alguien no entiende, que me lo pregunte, ¿vale? Esto es una buena estrategia para la gente que hace trading un poco no guiándose en el sector de las velas. ¿No? Luego está las velas, ¿no? Por último están las velas de sombra inferior alargadas, ¿no? Que es el caso inverso al anterior, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que es lo mismo que hemos explicado, pero al revés, ¿vale? Es el caso inverso al anterior, es decir, serán aquellas velas cuyo cuerpo sea más pequeño que las velas precedentes y también mucho más pequeños que la longitud
de su sombra inferior. ¿De acuerdo? Entonces, será destacadamente larga su sombra, superior será muy pequeña o inexistente. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir, ¿vale? Que antes hablábamos de las velas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Hablábamos de arriba, pues en este caso será lo mismo, pero para abajo el pabilo. ¿Vale? Entonces, de la misma forma también atenderemos a velas cuya sombra inferior sea destacablemente más grande. ¿Vale? Entonces, de la misma forma, estas velas nos estarán poniendo alertas sobre un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. ¿Vale? O sea, cuando yo sé que una vela va a cambiar o que una tendencia no a la baja va a subir. Entonces, esto va muy bien para gente que hace intradía. ¿Vale? Esto para gente que hace largos, olvidarlo. ¿No? Bueno, puede ser, no sé, si yo estoy en un diario, ¿no? En un marco de tiempo diario y hay una acumulación y veo este tipo de velas, entonces yo sabré que hay una posibilidad, ¿vale? De un cambio de tendencia. Entonces esto va bastante bien para eso. Entonces un poco como lo que os quería hacer ver, que son a grandes rasgos, ¿no? Las de esto. Entonces aquí, ¿vale? Os he hecho más o menos un gráfico, ¿vale? Por decir de una manera, ¿vale? Identificando todas estas cosas que os hemos dado, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, la primera, ¿vale? Es dos sombras inferiores alargadas, existe cierto rebote, pero la tendencia precedente es demasiado fuerte, ¿vale? O sea, vemos este bajón fuerte, pero de pronto vemos la que acabamos de decir, por lo tanto, me da una pequeña, ¿no? Bueno, decisión, ¿no? De decir, vale, pues está acabando un poco la fuerza bajista, entonces voy a tener un pequeño repunte, ¿no? Y realmente lo tiene aquí. Entonces, luego, por ejemplo, aquí, ¿no? La vela está de indecisión, ¿no? Velas de indecisión son proporcionalmente mucho más pequeñas que las velas precedentes y bastante simétricas. La presión vendedora comienza a perder fuerza, puede ser un buen argumento para cerrar posición. ¿Vale? Cuando vemos que pierde fuerza, ¿no? Ya no vemos esas velas tan grandes, sino que de pronto, después de ver estos dos velones, vemos esto, quiere decir que es una buena zona, ¿no? Para la gente que hace intradía o scalping, asegurar esa ganancia. ¿Vale? Entonces, de pronto, lo que vemos, ¿vale? De pronto es lo siguiente. Era la vela, ¿no? Que nos va a decir la información siguiente. A ver, se me sale la pantalla. Aquí. ¿No? O sea, lo que me dice lo siguiente son dos velas de sombra inferiores alargadas y que se producen en zonas claves, pero sí cerca de mínimos y tras rebotes. Refuerza la idea de continuidad de tendencia alcista, ¿vale? Como está en unos mínimos, ¿vale? Como habíamos dicho, en mínimos, por lo tanto, en mínimos, si me sale esto, pues lo que habíamos dicho. Entonces, como vemos aquí, no marcamos un mínimo, ¿vale? Los máximos estarán más para arriba, entonces marcamos un mínimo y me salen estas velas, pues como habíamos dicho, tenían gran probabilidad de rebote, ¿no? Pues en este caso lo mismo, ¿no? Entonces, es un poco para que veáis, ¿no? La gente que opera en velas, ¿no? La serie de información. Entonces, estas velas, no estamos hablando de velas en concreto, porque velas en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, poseo un PDF que les paso a mis alumnos que quieren aprender, que no sé si tiene unas 100 y pico de páginas. Entonces, ir de vela en vela sería una locura, ¿no? Ni yo las recuerdo todas, ¿no? Pero las sé identificar en estos tres, por decir de una manera, grupos, ¿no? Que son vela de sombra inferior alargada, vela de sombra superior alargada y vela de indecisión. Entonces, sabiendo estas tres, ya puedes hacer un pequeño juego, ¿no? Con ellas a la hora de tu ver el mercado, ¿no? Ver un poco el tipo de posición, ¿no? Cómo puedes entrar y cómo las puedes aprovechar. Entonces, esto por lo que yo creo que es bastante bueno, ¿no? Para aprender, ¿no? Entonces, dándolo de ayer, sabemos que hay que operar en base a tendencia, entonces, ¿qué podemos hacer entre las dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a ello. Entonces, es muy sencillo esto. A ver, somos aquí 13 personas, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere participar en el sentido entre lo que dimos ayer y hoy? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Anthony, ¿vale? Entonces, yo, Anthony, te voy a poner el micrófono,
A ver, Anthony, ¿nos recibes? Hello, Anthony. Hello, hello. Hola, Anthony. No funciona bien, ¿no? A ver. No habla, no habla. Anthony. ¿Me escuchas, Anthony, o no? Sí, perdón, aquí estoy. Ah, ¿qué te estás saltando la clase, no? Sí, Vale, Anthony. Más o menos, ¿vale? Con lo que hemos explicado del tema de las velas, ¿vale? Si yo hago un resumen de lo de ayer, por ejemplo, ¿vale? Bueno, espera, este no se ve bien. Este color. Mira, si yo, por ejemplo, ¿vale? A la hora de, qué sé yo, ¿no? De poner lo que son. Bueno, vamos a hacer una pizarra mejor. Vale, entonces, ¿veis una pantalla en blanco ahora? sí. Vale, perfecto. Entonces, si yo cojo, ¿vale? Un canal, ¿vale? Pongo aquí los máximos, mínimos. Entonces, si yo aquí veo una serie de velas con las que yo he hecho, sabiendo lo de ayer, tengo varias ventajas, ¿no? Entonces, explícame ¿no? Por ejemplo, Anthony, ¿cuándo tú decidirías entrar en una operación si yo, por ejemplo, aquí te doy unas velas, ¿no? Que sufran indecisión, ¿vale? Si, por ejemplo, las que te marco en rojo son velas de indecisión, ¿vale? Siempre salen aquí. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero por si acaso, entonces, si yo tengo aquí velas de indecisión en una tendencia alcista, ¿vale? ¿Tú cómo operarías aquí? En base a lo que sabes de ayer y lo que sabes de hoy. Ok, entonces por ejemplo, ahí donde están las rayas rojas son velas de indecisión. Sí, o sea, velas que tienen poco cuerpo y poca cosa, ¿no? Por ejemplo, las velas de indecisión son las que te he dicho que, ¿no? Por Sí. ejemplo, son así. O sea, Yo a mi parecer, como aquí, dame un toque para ver cómo puedo dibujar bien. Eh, aquí, como esta es la línea o sea, el canal de la tendencia alcista, esperaría a que esas velas, bueno, eso sería como un tipo de consolidación, velas ¿cómo fue el nombre? Se me fue, de indecisión. exacto. Entonces esperaría a que esas velas en esta línea, que es la tendencia, esas velas están aquí en indecisión, perdón, esperaría a que algunas velas me confirmen en esa línea de tendencia y que rebote otra vez hacia arriba. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Entonces, lo que queremos decir es que cuando están en estas zonas marcadas en rojo, ¿vale? O sea, aunque yo sepa que tengo que entrar, ¿no? Para yo asegurarme la entrada, ¿vale? Lo que tendría que ver son velas de indecisión. Entonces, si consigo velas de indecisión en mínimos crecientes dentro de un canal, sería una buena zona, ¿o no, Anton? Sí, porque por ejemplo, si, si, qué sé yo, que aquí venga bajando y llegando a ese canal empiezan velas de indecisión, quiere decir que esa tendencia bajista está perdiendo fuerza. Entonces, muy probablemente en esa línea de tendencia, si pierde fuerza, muy probablemente va a rebotar y va a empezar a subir y sería una buena entrada para compra. Perfecto, ¿ves? Eso es lo que quiero que os quede sobre todo claro. Entonces, muchas gracias por tu participación, Anthony. ¿No? Entonces, lo que yo quiero que os quede claro es las entradas perfectas, ¿vale? En la bolsa no es que no existen, ¿no? Por decir de una manera, pero sí las grandes probabilidades para que esto suceda, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero haceros ver, ¿vale? Es que yo, cuando voy a entrar a un trade, ¿no? Lo que hago es que yo, aunque sepa que esto es un canal, ¿vale? Como vemos, esta birria de dibujo, vemos que es un canal, ¿vale? Entonces, yo no voy a entrar hasta que yo no sepa, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver un gráfico mejor porque aquí funcionamos
de verdad, vamos a ver con las cosas de verdad, ¿vale? Entonces, esto es un gráfico que he pasado en el Premium, ¿vale? En el grupo Premium, ¿vale? Un poco para que lo entendáis. A partir de ahora vamos a trabajar con gráficos así, ¿vale? Bastante básicos y con todo explicado, o sea, la gente que esté en el Premium los tendrá, ¿vale? Entonces, ¿qué hallo yo aquí, no? Un canal bajista, ¿de acuerdo? Donde hay máximos y zonas de mínimos, y roturas y rechazos. Pues fijaros los rechazos cómo están, con velas de estas grandes, ¿no? Como hemos dicho. Por tanto, lo que hemos dicho con cuerda. Esto es un gráfico a tiempo real, ¿vale? Está en diario, pero es a tiempo real. Nosotros no cogemos como otros traders que te cojo y te miro ¿no? un histórico atrás y busco mi lado perfecto. Esto es un a tiempo real que lo podéis comprobar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, ¿no? ¿No? Había como una especie de rotura, ha sido un falso rompimiento, pero vemos una lateralidad marcada entre este mínimo y este máximo, ¿no? Una zona de rechazo, ¿no? La rotura, ¿no? Bajista y la rotura del canal. Entonces, actualmente esto es un soporte marcado. ¿Y qué velas vemos? Velas de indecisión. Por lo tanto, ¿no? Yo es lo que he dicho en el grupo, ¿no? Cuando he enviado esta señal, es más que voy a leer lo que he puesto para que veáis, ¿no? Cómo funciona a la hora de tú, por ejemplo, poner una cosa es que te den señales hechas, ¿no? Que no llevan a nada y no aprendes, y otra cosa es que te den señales que tú puedas aprender, que es de lo que se trata las señales, aparte de rentabilizarse. Mientras, entonces, lo que he puesto, Euro GBP, marco de tiempo, un día. Es un trade a medio plazo, identificamos canal bajista y lo localizamos en el soporte 0.88615 marcado en color rosa, denominado soporte. Hay que estar pendiente, o sea, hay que estar pendiente, no te digo que entres, hay que estar pendiente de su rotura y vaya a buscar el último mínimo decreciente, ¿vale? Porque vemos aquí un mínimo, aquí otro mínimo es decreciente, pues lógicamente falta el otro mínimo decreciente, ¿no? Entonces, hemos de esperar si rompe para que vaya a buscar el otro decreciente. Entonces, hay que estar pendiente de este par, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que quien haya entrado ahora se lo come, ¿vale? Porque no ha sabido esperar ni leer el mercado, pero el que sabe esperar está viendo que está rebotando, entonces, como sigue indeciso, no hay que entrar todavía, porque yo lo que busco es la rotura para entrar. Si no rompe y se va al alza, pues me olvido de este trade. No importa, hay otros. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, es como hay que operar en la bolsa. No porque yo te diga, aquí hemos de esperar rotura, tú ya te pones a la baja, porque entonces aquí es cuando te la pegas. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay que hacer es esperar y ver la confirmación del mercado. Con esta señal realmente no es que cojas y, mira, ahora me pongo a la baja y obtengo una rentabilidad. No, con esta señal lo que yo te estoy diciendo es que estés pendiente, por lo tanto, si tú estás pendiente, automáticamente tu psicología en el trading lo que va a hacer es empezar a saber leer el mercado. Ya está. Eso es el truco de ser trader. Si yo sé leer el mercado, es lo mejor. A ver, Israel. Sí, puede ser un throwback, entonces, lógicamente hemos de esperar, ¿no? Como todos decimos, entonces, ¿qué pasa? Si es un throwback, lógicamente la siguiente vela ya empezará a subir. Entonces, como veis, ¿no? Aquí en esta hay una línea que estoy marcando ahora que es bajista, entonces si no la supera, ¿vale? Daremos por inválido ese throwback, porque puede ser un falso rompimiento. Entonces, es lo que hay que tener un poco previsto, ¿no? Porque ahora tiene velas de indecisión. Y cuando tiene velas de indecisión hay una cosa que os voy a decir que es muy importante y que yo creo que es lógico. Si el mercado, en este caso, está indeciso, pues imagínate el trader que hace intradía, ¿vale? En un caso que hagas largos, puedes haber entrado en este máximo y te da igual lo que esté pasando ahora. Mientras no supere el siguiente máximo, no es alarmante. O sea, si, esto es muy importante. Si tú entras en un máximo, ¿vale? El siguiente máximo que haya es el que te va a crear como una especie de stop natural. ¿Vale? Entonces, mientras no supere este, no te importa lo que pasa aquí. En el caso que lo supere, atento. ¿Vale? Ajusta tu stop y asegura ganancia. Pero si no, no. Esto es un truco no básico. Entonces, en el caso de que sea un throwback, nosotros, ¿no? Para la gente intradía esto, pues le puede ayudar, ¿no? En el caso de que si es indecisión en este caso, tú imagínate, si el mercado está indeciso, pues imagínate el trader, ¿no? Aquí se vuelve loco.
totalmente. Entonces, no es mejor no operar, ¿no? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Porque yo lo que busco es la rotura. Si no la hace, no entro en este trade. Si la hace, entro. Eso es lo que yo te respondería a ti, ¿de acuerdo, Israel? Entonces, es un poco lo que te quiero decir. Tú al mercado le mandas, no el mercado te manda a ti, porque si no empiezas a seguir el precio y estás como un loco con el precio, a ver qué hace, qué hace, qué hace, qué no hace. Entonces, yo este trade lo quiero operar a la baja. ¿Por qué? Porque quiero ir con la tendencia. Por lo tanto, si me rebota al alza, ¿para qué voy a entrar? ¿Para perder dinero? ¿No? Si yo quiero entrar a la baja, porque esto tiene potencia de bajista. Entonces espera su rotura y cuando rompa, hablamos. A lo mejor rompe de mañana pasado o la semana que viene. Pues hasta la semana que viene no entro, ¿no? Entonces, la semana pasada, o sea, bueno, hoy estamos a miércoles, o sea, esto, ¿no? Esto, digamos, es lo que ha hecho hoy, está en decisión, pero no hace unas semanas atrás, entonces era bueno operar este trade, ¿vale? Porque la gente iba siguiendo esto, ¿no? Entonces, cuando rompió aquí al alza, la gente que ya quería hacer otro trade a medio plazo bajista, dijo, bien, aquí dijo, perfecto. Y cuando hizo esta vela y dio este rechazo, entonces entraron aquí, porque les confirmó este rechazo de esta vela, que es la que hemos estudiado anteriormente. Entonces, aquí la gente ahora está ganando pasta. Es en diario, chicos, ¿vale? Con que haya puesto aquí una operación contra de 0,10 y haya utilizado esto como stop loss, el tío ahora mismo está con dinero, ¿entiendes o no? Entonces es algo que tenéis que ver, aprender a leer el mercado. El chico este cuando estaba aquí no ha vendido, ha esperado aquí para él, ahí no ha comprado, aunque sepa que hay un recorrido, ¿no? Y cuando ha estado aquí, es este de aquí hasta la zona de rechazo no ha comprado. Dice, ¿para qué voy a arriesgar, por ejemplo, 80 euros aquí para ganar 100? Prefiero arriesgar aquí 80 y ganar aquí hasta que llega al mínimo hasta el siguiente mínimo y gane 1000. 80, ¿no? Estamos hablando así por decir, ¿no? Unas cifras, pero lo que tenéis que tener pendiente, ¿no? Arriesgar mucho para ganar 10 euros más no vale la pena. Y arriesgar poco para ganar más sí que vale la pena. Entonces es una manera inteligente de operar, ¿vale? Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de vosotros operar. Hay que operar de manera inteligente, no de manera descontrolada, porque el trading no es un juego, es una inversión, ¿no? Entonces, es algo que tenéis que yo creo que saber. Entonces, queda únicamente 2 minutos y 39 y, bueno, sugerencias del próximo Zoom, algún detalle que queráis comentar, ¿no? ¿Algún tema? Dime, Pina. Entonces, yo, bueno, mientras escribe Sergio, os quería comentar, ¿no? Un poco para el tema del VIP, no entrar en el VIP, es totalmente gratuito, únicamente tenéis que hacer cuenta con nosotros, os podéis dirigir a cualquier administrador del grupo y él os dirá la información y simplemente no hay cuotas, ni hay membresías, ni nada por el estilo, es más, hay ventajas y es simplemente, como yo digo, ¿no? Un cambio administrativo de papeleo, de hacerse un broker y listo. Entonces, vale, ¿quieres saber ondas de Fibonacci? Y hay ondas de Fibonacci, introducción a Fibonacci y ondas de Elliott. Perfecto. Entonces, seguramente variaremos, ¿no? Haremos un zoom para más avanzados, ¿no? Y todo esto. Entonces, como estamos haciendo introducción al trading para muchos, entonces vamos a separar un poco, ¿no? De todas maneras, ahora estamos creando una página web en la cual podréis ver todo lo que son el tema de cursos y de academia, que es totalmente gratuita la academia. Es más, tiene un lapso de tiempo indefinido, es decir, el curso dura indefinidamente, ¿vale? Y nada, y se podrá hacer totalmente gratuita siempre que estéis en nuestro broker. ¿Ese broker cómo se maneja en Colombia? Pues se maneja igual. Simplemente te has de dirigir a alguno de nuestros, ¿no? Administradores y listo. Entonces se va a cerrar en menos de un minuto el Zoom. Entonces, Pepito, si quieres, háblanos por WhatsApp, ¿vale? Y te aclaremos la pregunta ya que se va a cerrar en un minuto. ¿Vale? Un saludo a Anthony, Cristian, Emilio, FX Million, Home, Jesús, Joel, Juan, Luis, Matías, Pepito y Sergio. Un saludo y gracias por haber estado hoy con Forex Million y un saludo de parte de todo el equipo. Espero que os haya gustado esta clase de Zoom y este webinar. Mañana más y mejor.
Saludos, chicos.